Decía que soy Gracia Maroto, profesora de esta escuela y coordino el módulo de trabajo final del IFEMI. Como se ha comentado, el trabajo final del IFEMI consiste en elaborar una propuesta de investigación con rigor y calidad científico-técnica, pues contando con la posibilidad de un acompañamiento tutorial, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente. También reiterar que en este módulo final lo que se persigue es que el alumnado pues pueda aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de los distintos módulos y que desarrolle o mejore una serie de competencias investigadoras a través de un trabajo eminentemente práctico como es la elaboración de un protocolo de investigación. Y bueno, también decir que el fin último de este trabajo final y del IFEMI en su conjunto, pues es facilitar pues una serie de conocimientos y habilidades que sean útiles, como se decía en la conferencia inaugural, y que de alguna manera pues motiven o estimulen el desarrollo de la investigación en nuestro entorno en Andalucía. Decir que el año pasado la mayoría del alumnado del IFEMI culminó con éxito su trabajo final, elaboraron protocolos de investigación de calidad desde diferentes servicios y también desde atención primaria, como se ha comentado. Se presentaron diseños muy variados, desde estudios descriptivos hasta ensayos clínicos, pasando por todos los tipos de diseños. Y bueno, y se presentaron muy diferentes temáticas, por comentar algunas, pues hubo propuestas sobre temas como diabetes, sobre lactancia materna, sobre terapias, tratamientos, intervenciones en relación con distintos problemas de salud, como trastornos mentales graves, bronquiolitis infantil, dolor articular. También hubo propuestas sobre hiperfrecuentación de consultas y, como no podía ser de otra manera, también hubo varios trabajos sobre COVID-19 y atención sanitaria. En resumen, fue un buen comienzo de este itinerario, una buena finalización del módulo de trabajo final con muy buenos resultados. Y voy a pasar a presentar esta mesa en la que hay una pequeña pero buena representación de los protocolos de investigación que se presentaron el año pasado por alumnado que ha completado distintos niveles del itinerario formativo. Van a presentar las tres personas de manera continuada y después vamos a dejar unos minutitos, un breve minutillo al final, por si queréis hacer el público alguna pregunta o algún comentario, y os animo desde ya a ello. Y bueno, en primer lugar voy a presentar a Maripaz Gómez Jiménez. Ella es fisioterapeuta del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, también es doctora y profesora asociada en Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz, y va a presentar su propuesta titulada Eficacia de un programa de ejercicio terapéutico para disminuir la recidiva de enfermedad cardiovascular y la mortalidad asociada entre los pacientes que han sufrido una cardiopatía isquémica. Cuando quiera. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al comité organizador la invitación que me hizo para participar en esta jornada y fundamentalmente a los tutores, que sin ellos no hubiese sido posible finalizar este proyecto. Concretamente a Antonio de Orly, que fue mi tutor, con su motivación y su implicación, pues permitió que pudiéramos finalizar esta interesante investigación. Bueno, y el proyecto que presento, que se titula Eficacia de un programa de ejercicio terapéutico para disminuir la recidiva de enfermedad cardiovascular y la mortalidad asociada entre los pacientes que han sufrido una cardiopatía isquémica. En los antecedentes, bueno, ya sabemos que la rehabilitación cardíaca pues, es una estrategia terapéutica que se lleva desarrollando desde varios años, aunque ya se inicia pues, en un periodo
más anticipado, ¿no? En los años 60 por una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, donde nos recomienda como mecanismo de intervención en prevención secundaria la participación de los pacientes con eventos coronarios y que puedan participar en estos programas para que a través de distintas actividades se pueda garantizar pues, la condición física, mental y social y que puedan reintegrarse a su vida cotidiana y de la forma más óptima volver a la sociedad pues, en las mejores condiciones posibles. Existen multitud de estudios de gran relevancia, de alto impacto, revisiones sistemáticas de gran calidad y empezamos en nuestros antecedentes a determinar sobre todo los últimos años, ¿no? Concretamente, incluso en este mismo año, se hizo bueno, pues una revisión de diversos autores, por ejemplo, destacar la aportación de Scheer y sus colaboradores sobre los efectos que tiene el ejercicio terapéutico en los pacientes con enfermedad coronaria. Es un estudio muy interesante donde se analizan 22 ensayos controlados, aleatorios, con una participación amplia en torno pues, a esos 4.465 usuarios y los estudios pues, concluyen que hay una disminución significativa en los ingresos hospitalarios y en la mortalidad cardiovascular en estos pacientes que han participado en estos programas en relación a aquellos que no pudieron tener la oportunidad o a los que no se les ofreció dicho tratamiento. Para determinar el efecto de la rehabilitación cardíaca sobre la calidad de vida del paciente, pues también autores como McGregor en 2020, muy recientemente, hace esa revisión sistemática con 24 estudios y una participación amplia de esos 4.890 participantes y se utilizan pues, distintos instrumentos para valorar esa calidad de vida, pues el cuestionario SF36, el Eurocult 5D, el cuestionario de McNew y pues se vuelve a constatar lo que ya sabemos, ¿no? El beneficio de la rehabilitación cardíaca sobre la calidad de vida de estos pacientes con enfermedad coronaria. La justificación de nuestro estudio pues, fue analizar si esa efectividad de los programas incidía de forma favorable para reducir la recidiva de nuevos eventos en pacientes con cardiopatía, ¿no? Porque los que trabajamos en estas unidades pues observamos cómo a veces nuevas recidivas sobre los mismos pacientes, a veces por falta de adherencia terapéutica y otras veces bueno, pues porque a lo mejor no hemos sido capaces de transmitir la importancia del ejercicio, que quiero también dejar claro, no es el único pilar de la rehabilitación cardíaca, sino que se fundamenta también la rehabilitación en una educación sanitaria, en un trabajo integral por parte de un equipo multidisciplinar, donde somos distintos profesionales los que trabajando de forma consensuada perseguimos un objetivo, que el paciente mejore su calidad de vida y bueno, lo integremos a ese nivel biopsicosocial al que perseguimos. La hipótesis de nuestro estudio pues, estaba fundamentada en ver si esa efectividad de los programas mejoraba sobre todo el pronóstico y la capacidad funcional de los pacientes que ya habían sufrido ese evento coronario y entre los objetivos, pues sobre todo evaluar si era efectivo el programa de ejercicio terapéutico dentro de lo que forma parte de la rehabilitación cardíaca. El objetivo específico fue determinar si había una reducción en la mortalidad del programa de estos pacientes que ya habían sufrido el evento y comprobar si el ejercicio formaba parte de esa estrategia terapéutica en la que pudiéramos de alguna forma contribuir a la disminución de recidivas, que puede ser como el fracaso, ¿no? Para los profesionales cuando vemos que esos pacientes vuelven a tener nuevos eventos cardiovasculares. El diseño del estudio y el ámbito de referencia, bueno, pues fue un estudio de corte retrospectivo de los pacientes que habían participado en los programas de rehabilitación cardíaca en el Hospital Universitario Puerta del Mar desde 2019 hasta enero de 2020. Valorando al paciente siempre el equipo transdisciplinar, donde forma parte el cardiólogo, el rehabilitador, la enfermera y, bueno, modestamente la intervención mía como fisioterapeuta, se establecieron distintos criterios de inclusión. En este caso, pacientes que dentro de los programas hubiesen sufrido una cardiopatía isquémica con edades comprendidas entre los 18 y 75 años y, bueno, con unos niveles de presión arterial óptimos como valores de referencia en estado de reposo que no superasen cifras de 140-80 milímetros de mercurio. Y entre los criterios para excluir a ese perfil de pacientes, pues aquellos que tuviesen algunos hándicaps o limitaciones musculoesqueléticas que impidieran
el desarrollo de este programa en cuanto al tipo de ejercicio que queríamos implementar. Aquellos pacientes que por cualquier alteración cognitiva no pudieran verse inmersos en ese equilibrio en cuanto al tipo de ejercicio que queríamos consensuar con ellos, y enfermedades neurodegenerativas o neuromusculares, donde quizás la intervención tendría que ser más individualizada por otros profesionales, pues de rehabilitación o de cualquier ámbito de competencia sanitaria, y evidentemente pudiéramos trabajar con ellos. Se valoraron distintas variables dependientes para el objetivo 1, que fue valoración de las variables de mortalidad, y para el objetivo 2, pues los eventos cardiovasculares. Dentro de las variables independientes, cualitativas, pues el sexo, la historia de hábitos tóxicos, la farmacología de interés, y cuantitativas, pues la edad, los parámetros antropométricos, las cifras de constantes hemodinámicas, presión arterial, frecuencia cardíaca, el control metabólico previo y los resultados de las distintas pruebas funcionales a las que se sometía el paciente antes de iniciar el programa. La metodología, pues el análisis estadístico se fundamentó en detectar, pues, con la frecuencia de las variables cualitativas, el análisis gráfico y los estadísticos descriptivos, y a nivel bivariante se determinará para los objetivos 1 y 2 la relación que existe entre la mortalidad y la presencia de eventos cardiovasculares con las variables independientes mediante la prueba de chi cuadrado, y la asociación entre variables con el mismo estadístico. Entonces, aquellas asociaciones para las cuales el valor de pi se sitúa por debajo del 0,5 se considerarán significativas, y la magnitud de la asociación entre las distintas variables predictoras y las variables de resultados se medían a través de la odds ratios con un intervalo de confianza del 95%. Finalmente, se llevarían a cabo análisis de regresión logística binaria con procedimiento de eliminación hacia adelante con aquellas variables que previamente hayan mostrado asociación estadística, forzándose el modelo con aquellas que, a pesar de no mostrar asociación estadísticamente significativa, se sospecha que pueden estar asociados a la variable dependiente o comportarse como un factor de confusión. Entre los aspectos éticos, pues los pacientes que participan en el programa de rehabilitación cardíaca reciben un documento informativo, y previo al inicio de su participación en el programa firman un consentimiento informado garantizando la privacidad de sus datos, y evidentemente se requiere el dictamen favorable del Comité de Ética para su realización. La aplicabilidad y el impacto de los resultados, pues hay una población potencial que puede beneficiarse de la incorporación de estos resultados. Aquellos pacientes que habíamos descrito con anterioridad, el impacto que tiene estimado en la salud de la población es que la calidad de vida mejorará con este tipo de intervenciones, y hay un impacto también en los resultados del sistema, ¿no?, para mejorar la sanidad. Así que gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Maripaz. Ahora le toca el turno a Alicia Bueno Hernández. Ella es enfermera de la Unidad de Gestión Clínica de Digestivo del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, con experiencia en atención primaria y atención especializada, y va a presentar su propuesta titulada Detección del consumo de alcohol de los ingresos en la Unidad de Gestión Clínica de Digestivo del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Buenas tardes. El protocolo que presenté en el itinerario de metodología de la investigación se llama Detección del consumo de alcohol de los ingresos en la unidad de digestivo del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Este protocolo se ha convertido en un proyecto un poquito más, ¿cómo diría?, ambicioso. En la primera parte hice como me presenté como IP, formé un equipo de investigación con mis compañeras enfermeras de la unidad. Ya se ha puesto en marcha y vamos a empezar en el próximo mes de enero. Realmente se ha convertido en la primera fase de un estudio piloto multidisciplinar en el que se va a estudiar la viabilidad y la efectividad del programa VIR en atención especializada. Se ha formado un equipo más potente, formado por el equipo de digestivo y el equipo de salud mental del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva,
formado por enfermería de hospitalización, digestivo, enfermería especialista en salud mental, psiquiatría, psicología y enfermería de enlace como unión entre atención especializada, atención primaria y los recursos extrahospitalarios de mi provincia, que son CPD y ARO como servicio de la comunidad. El consumo de alcohol está normalizado en España, lo que hace que la percepción de los riesgos asociados al mismo sea la más baja en comparación con otras sustancias. En el periodo comprendido entre el año 2010 y 2017, el número medio anual de muertes atribuibles al consumo de alcohol en mayores de 15 años ha sido de 2.730 andaluces. El 5,7% de onubenses en el año 2017 consumieron alcohol diariamente. La encuesta Edades del año 2019 a nivel de España considera una prevalencia de patrón de consumo de riesgo de un 4,2%. Y posiblemente todos estos datos y el patrón de consumo hayan ido aumentando durante la pandemia. En la primera conferencia de prevención y promoción de la salud en la práctica clínica en España en el año 2007 ya se hablaba como puntos clave que la identificación precoz de los consumidores de riesgo es la piedra angular de las intervenciones preventivas en el alcohol desde el ámbito sanitario. Por otro punto clave es el cribado sistemático y piensan que es la estrategia más adecuada. Los instrumentos estandarizados, también los cuestionarios, son los que ofrecen mayor garantía. Por otro lado, SAFER es la iniciativa de control para prevenir las muertes y discapacidades relacionadas con el alcohol que propone la Organización Mundial de la Salud en el año 2018. Una de sus 5 estrategias es realmente facilitar el cribado seguido de intervención breve y de tratamiento. En julio del 2020, y esto es muy novedoso, el Ministerio de Sanidad recomienda disminuir el límite de consumo de riesgo de alcohol en 20 gramos diarios de alcohol en el hombre, y 10 gramos de alcohol diarios en la mujer. En el año 2015 era el doble, y lo más novedoso es que asumen que no hay un riesgo cero. El programa SBIR ya se usa en muchos hospitales en todo el mundo. Muchos pacientes que mueren a causa del consumo de alcohol tienen antecedentes de ingresos recurrentes. Esos ingresos son oportunidades reales para intervenir en un problema de abuso de alcohol en un momento en el que el paciente está más receptivo al sentirse vulnerable. SBIR incluye detección a través del AUDI, intervención breve y derivación a tratamiento. La intervención breve lo que aporta es información positiva sobre los beneficios de la moderación y sobre el peligro de la ingesta excesiva. La evaluación de la disposición al cambio es muy importante también considerada, ya que la entrevista motivacional posterior está enfocada a esa etapa motivacional que está en el paciente en ese momento. Son 5 o 10 minutos de conversación enfocadas a ayudar al paciente a desarrollar su visión y conciencia acerca de su consumo de alcohol y ayudará a elevar la motivación para hacer cambios en su conducta. Es muy importante también la entrega de material de apoyo. La hipótesis que plantea el estudio es realmente que hay un elevado porcentaje de pacientes que ingresan en la unidad de digestivo del Hospital Juan Ramón Jiménez a los que no se le identifica el patrón de consumo de alcohol. El objetivo general es valorar la asistencia del porcentaje de pacientes que ingresan en la unidad a los que no se les define para poder establecer un nuevo modelo de intervención. Los objetivos específicos es determinar el patrón de consumo de alcohol de los pacientes que ingresan en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y conocer las características sociodemográficas, antropométricas y las características del ingreso de dichos pacientes. El diseño del estudio, la primera fase inicial que planteamos, es un estudio observacional descriptivo transversal, muy sencillo. El ámbito es el Hospital Juan Ramón Jiménez, la población de referencia son los pacientes asignados a digestivos e ingresados en dicha unidad. Los criterios de inclusión son los pacientes hospitalizados con un rango de edad comprendido entre 18 y 65 años, que tengan un ingreso superior a 24 horas, pacientes que den su consentimiento, por supuesto, y que estén ingresados en la unidad en el momento del estudio. Los criterios de exclusión son pacientes graves con deterioro del nivel de conciencia o con deterioro cognitivo. Ingresos menores de 24 horas, por supuesto, no da tiempo a actuar sobre ellos. Pacientes que no den su consentimiento y pacientes que ingresen fuera de la unidad, que en el momento del ingreso no haya sitio en la unidad de digestivo. La fuente de datos está... 2 minutos. Es una encuesta semiestructurada y a través también de las historias clínicas del paciente. La encuesta semiestructurada está formada primero por el cuestionario AUDI con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 91-96% y preguntas para valorar las características sociodemográficas y los factores antropométricos y de hábito. El profesional de enfermería la seleccionará por orden de ingreso, estableciendo los criterios de inclusión establecidos, hasta llegar a un tamaño de muestra que se ha considerado 757 sujetos.
Las variables que se van a estudiar son el patrón de consumo de alcohol, importantísimo en la base del estudio. Se clasificará a los pacientes en consumo de bajo riesgo, que es un AUDI menor de 8 en hombres y un AUDI menor de 6 en mujeres. Un consumo de riesgo, que es un AUDI entre 8 y 15 en hombres y entre 6 y 15 en mujeres. Un posible consumo perjudicial, un AUDI entre 16 y 19. Y una posible dependencia, un AUDI igual o mayor a 20. Se estudiarán también las variables de edad, sexo, estado civil, nivel educativo, situación laboral, estructura familiar, peso, talla, índice de masa corporal, hábito tabáquico y, muy importante, los datos relativos al ingreso. Diagnóstico al ingreso, diagnóstico al alta, la duración de la estancia hospitalaria, pruebas diagnósticas realizadas, si tienen una estancia en UCI, si el destino final es situ, lamentablemente, alta, fuga, reingreso durante el periodo de estudio y otros diagnósticos relacionados con el ingreso. El periodo de reclutamiento va a suponer 6 meses en el año 2022. El análisis estadístico, un análisis descriptivo no variado de las variables sociodemográficas y clínicas, sencillo. Los aspectos éticos de la investigación, la voluntariedad, la confidencialidad, todo esto lo hemos trabajado siempre. Y lo más importante es que va a ser la génesis de un estudio piloto para estudiar la viabilidad y para explorar las efectividades en atención especializada del programa SBIR. Lo que se pretende es la detección universal de todos los pacientes ingresados con consumo de riesgo de alcohol. Se pretende también que, igual que se ha empezado en las unidades de hospitalización, se pueda aplicar SBIR en urgencias y en consultas externas. El AUDI ofrece la posibilidad de, el AUDI C se puede usar perfectamente en urgencias, el AUDI en versión entrevista en la unidad de hospitalización y hay un AUDI autoadministrado que sería genial para las consultas externas, sobre todo la consulta de hígado. Se ha aumentado la sensibilidad de los profesionales del área hospitalaria en la atención al consumo de alcohol. Se ha incluido el AUDI en la estación clínica de cuidado y lo más importante es que se ha creado un equipo multidisciplinar de atención al consumo de alcohol a nivel hospitalario y se ha iniciado coordinación con los servicios extrahospitalarios de la provincia, con ARO como servicio de la comunidad, con atención primaria que está acudiendo a las reuniones que hemos establecido y con el CPD, que es el organismo oficial que trata las adicciones en nuestra provincia y a nivel andaluz. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alicia, justo a tiempo. Ahora le vamos a dar paso a Manuel Escamilla Cardeñosa. Él es enfermero del área quirúrgica del Hospital de la Merced de Osuna, de Sevilla, y también es profesor de la Escuela Universitaria de Osuna. Y va a presentar su propuesta titulada Estudios sobre la eficacia y seguridad de la estimulación sensorial de la rama auricular del nervio vago en pacientes con cefalea primaria. Buenas tardes, mi agradecimiento a la organización por considerar que este protocolo merece la pena que esté en la jornada. Sin duda, la colocación de un elemento metálico en el pabellón auricular tiene una considerable carga de esoterismo. Voy a intentar con mi presentación, con la explicación del protocolo, sobre todo con las primeras transparencias, reducir esa carga de esoterismo. El pabellón auricular, como muestran las siguientes imágenes, tiene una distribución aferente del nervio vago. Sobre todo, la mayor distribución está en la concha cimba y en la raíz del Eli. Nuestra propuesta de inserción de estimulación de neuromodulación es fundamentalmente en la raíz del Eli, porque hay una importante distribución de estas aferentes vagales y del nervio trigémino, a diferencia de otras técnicas neuromoduladoras que utilizan la concha y la cruz del Eli. Nosotros proponemos la raíz del Eli. En esta imagen tiene una representación esquemática de las principales zonas potencialmente estimuladas por la inserción del elemento metálico en la oreja, en la aurícula, y sin duda esta inervación del nervio vago y del nervio trigémino en el pabellón auricular son la base teórica potencial para considerar que la aurícula es una importante base neuromoduladora. Esta afirmación está fundamentada en estudios observacionales
de casos y controles que se ocupan de los efectos terapéuticos de la neuromodulación auricular, por estudios neurofisiológicos y de resonancia magnética funcional en humanos que muestran que la estimulación auricular modula el efecto funcional de las áreas del cerebro que son objetivos del nervio vago, y por estudios experimentales con modelos animales que demuestran que la influencia de la estimulación auricular produce efectos en el sistema nervioso central. Si bien tengo que decir que todos estos estudios están basados en estimulación eléctrica del pabellón auricular. Sin embargo, las aferencias vagales perciben una variedad de estímulos, no solamente el estímulo eléctrico, sino interoceptivos que incluyen presión, dolor, estiramiento, temperatura, química, presión osmótica e inflamación. Esta información sensorial converge en los núcleos vagales que transmiten información a múltiples regiones del cerebro y transmiten información reguladora a través de eferentes vagales trascendentes. Sin duda, falta mucho por conocer en cuanto a las vías por las que la estimulación del nervio vago en la oreja ejerce sus múltiples efectos, pero se puede afirmar que la noradrenalina es un mediador clave en los efectos inducidos por la estimulación del nervio vago en el sistema nervioso central, que además el nervio vago proyecta principalmente a través del núcleo del tracto solitario, donde el nervio libera neuropéptidos fundamentales que intervienen en la traducción de señales neuroquímicas, que la modulación del sistema serotoninérgico podría ser otra posibilidad y que sin duda se ejerce un efecto antiinflamatorio suprimiendo la producción de citoquinas a través de la llamada vía anticolinérgica antiinflamatoria. Nuestra hipótesis, por lo tanto, es que la punción e inserción de un elemento metálico en la raíz del hélice del pabellón auricular y la consiguiente estimulación de la rama auricular del nervio vago provoca una mejoría en la intensidad y frecuencia de los días con cefalea, en la discapacidad, en la calidad de vida de los pacientes con cefalea primaria, siendo además una técnica segura con pocos y leves efectos secundarios. El objetivo principal de nuestro protocolo es determinar la efectividad y seguridad de la estimulación sensorial de la rama auricular del nervio vago en pacientes con cefalea primaria. El diseño de nuestro protocolo es un estudio cuasi experimental, prospectivo, longitudinal, no aleatorizado, donde cada paciente es su propio control, por lo tanto es un ensayo antes-después. El periodo de estudio es de 1 año, la población es de pacientes mayores de edad con diagnóstico de cefalea primaria según la clasificación internacional de cefaleas ICHT3 de al menos 1 año anterior. Los criterios de exclusión son antecedentes psiquiátricos o enfermedad mental grave en actividad, grave deterioro del estado general al inicio del tratamiento, embarazo al inicio del tratamiento y proceso febril al inicio del tratamiento también. Para el cálculo del tamaño muestral estimamos un nivel de significación del 5% y una potencia del 80%, lo que nos dio 45 pacientes, a los que sumamos un 15% para compensar posibles pérdidas y resultó un total de 56 pacientes. Pensamos que en el transcurso de 2 meses, mediante un muestreo no probabilístico de conveniencia en la consulta de medicina interna del Hospital de la Merced de Osuna, podemos obtener la población necesaria. Las variables, concretamente la variable dependiente principal es la mejoría de la sintomatología y la variable independiente principal es la aplicación del estímulo sensorial en la rama auricular del nervio vago en el pabellón auricular. Se realizarán la estimación de frecuencia y de porcentaje para las variables cualitativas y las medidas de desviaciones estándar o típicas, valores máximos y mínimos para mediciones cuantitativas. Prueba T de Wilkinson para comparar las variables ordinales en 2 grupos y para valorar la eficacia del tratamiento experimental a los 3 y 6 meses después de la intervención. Se realizará un análisis de correlación entre las variables intensidad del dolor, incapacidad y calidad de vida. Se utilizará la regresión de Poisson para la variable días con cefalea, mientras que la regresión logística se utilizará en el análisis de las variables intensidad del dolor y consumo de analgésico. Este protocolo está basado en la declaración de Helsinki, no se realizará antes de que obtengamos el dictamen favorable del Comité de Ética de Investigación y obtener la conformidad de la dirección del centro. Se obtendrá el consentimiento informado por escrito y todos los datos del estudio se consideran confidenciales, garantizando la confidencialidad de los datos del estudio, donde solo tendrán acceso a los mismos el investigador principal y su equipo de colaboradores. Pensamos que si los beneficios
obtenidos según el estudio son favorables en el plazo de 2 años. En el ámbito de la neurología clínica y concretamente en pacientes con cefalea primaria pueden aplicarse. Esta técnica es subsidiaria de patente y desarrollo de tecnología sanitaria para la mejora del procedimiento, que un porcentaje importante de la población que padece cefalea primaria puede obtener beneficios clínicos y que habrá un alto impacto en la reducción de costes en cuanto a reducción en el consumo de fármacos y en la atención de servicios de urgencia y de consultas programadas de medicina interna y de neurología. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, también. Estupendas intervenciones, las 3, estupendas propuestas. Ojalá que vean la luz esas propuestas y consigáis una financiación y se lleve a cabo esos trabajos. Me dicen que quizá vamos con demasiada demora como para hacer debate. Así que vamos a dejarlo, ¿verdad? Y nada, muchísimas agradeceros vuestras intervenciones. Bueno, pues muchas gracias a los 3. Sois los representantes, digamos, de un amplio número de alumnos y de trabajos que se han presentado, y os agradezco que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros y compartir vuestra experiencia. Una pena que no vayamos a tener un ratito para hablar más y poder incluso haber compartido un poco vuestra experiencia en el propio IFEMI, pero no quiero que se alargue demasiado también por todos vosotros, así que voy a dar paso ya a la siguiente